Bien, así tal cual como tenemos el dibujo ahora, se podría decir que ya está terminado, se ve bastante bien. Y lo podríamos dejar así, pero te quiero enseñar un efecto que queda muy bien con este tipo de plano, que lo he denominado como efecto radar, y consiste en crear una serie de anillos alrededor de cada punto estratégico que vas a ver que le da mucha fuerza y expresividad al plano. Para ello vamos a crear aquí un nuevo grupo y es importante que este grupo quede por debajo del fondo de los nodos. Más adelante veremos por qué. Y por otro lado, en el caso de que hayas decidido pintar las calles del plano, que quede por encima de esa capa. Bien, con esto claro podemos entonces renombrar este grupo como efecto radar o como tú lo quieras nombrar. Bien, para lograr este efecto podemos hacerlo de dos formas. La primera es con la herramienta de pincel. Entonces para esta opción creamos aquí una nueva capa dentro del grupo, seleccionamos ahora la herramienta, damos clic derecho y en este caso vas a seleccionar un pincel que tenga una forma circular definida, como este de aquí por ejemplo, que lo puedes encontrar aquí en la carpeta de pinceles generales que viene por defecto en Photoshop. Una vez que lo tenemos entonces seleccionado, damos Enter y vamos a empezar a construir los anillos. Para ello vamos a jugar aquí un poco con la opacidad del pincel, que ya sabes que la podemos controlar con los números del teclado. Bien, entonces fíjate cómo lo vamos a hacer. Seleccionamos aquí primero un color blanco, nos acercamos a uno de los puntos y vamos a escalar este pincel de tal modo que quede ligeramente más grande que este círculo. Por ejemplo, aquí está bien y entonces podemos poner este primer anillo a un 40% de opacidad y hacemos clic. Bien, ahora vamos a crear aquí una nueva capa y vamos a hacer exactamente lo mismo. Escalamos el pincel hasta que quede ligeramente más grande que ese primer anillo que pusimos y lo podemos poner ahora a un 30% de opacidad. Hacemos clic y repetimos esta misma operación una o dos veces más. Bien, y te recomiendo hacer así cada anillo en una capa diferente porque de esta manera te es más fácil y rápido corregir alguno. Por ejemplo, si tienes que escalar o mover algún anillo, simplemente te paras en la capa del que quieres modificar, pulsas Command T y de esta manera entonces puedes escalarlo y moverlo a la posición que tú quieras. También te puedes ayudar con las flechas del teclado para moverlo a una posición más exacta. Mientras que si los dibujas todos en una sola capa, te va a ser imposible hacer esto y te tocaría borrar la capa, volverlos a dibujar y perderías muchísimo tiempo. Y ya si quieres puedes seleccionar entonces estas capas, pulsas Command G para agruparlas y tener todo esto de una manera más organizada. Y si quieres puedes renombrar este grupo como nodo 1 y repites entonces esta misma operación con cada punto importante del proyecto.
Una vez hecho todos, mira el efecto tan bonito que se produce en el dibujo. Bien, vamos a ver ahora la segunda forma de hacer este efecto. Para ello vamos a apagar aquí por un momento este grupo y vamos a crear uno nuevo para poder hacer el ejemplo. Bien, entonces en este caso lo vamos a hacer con la herramienta de elipse, que la puedes encontrar aquí en la barra de herramientas. Simplemente haces clic sostenido en este icono y seleccionas la herramienta de elipse. Te aseguras aquí arriba de tener la opción en forma y entonces nos acercamos a uno de los puntos. Y se trata de ir construyendo manualmente cada anillo. Si haces esto con la herramienta, se te va a producir una forma elíptica, pero si mantienes pulsada la tecla Shift vas a obtener una forma completamente circular. Entonces construimos el primer anillo, pulsamos Command T, lo movemos de manera manual, lo escalamos, ya sabes que quede ligeramente más grande que este círculo, nos ayudamos con las flechas del teclado si es necesario, y parece que ahí está bastante bien. Damos Enter, te aseguras de que aquí en relleno tenga el color que quieres, si no le das aquí a esta opción y seleccionas el color que necesites. Por otro lado, te aseguras que aquí en trazo esté en 0 para que no se te genere ningún tipo de contorno en la forma. Y por último, entonces le bajamos aquí la opacidad a un 40%. Bien, ahora seleccionamos la herramienta de mover y si nos paramos sobre ese círculo y mantenemos pulsada la tecla Alt, nos van a aparecer esas dos flechas en el cursor. Y si hacemos clic sostenido y arrastramos, se nos va a duplicar o a copiar ese círculo. Y ahora hacemos lo mismo, pulsamos Command T y escalamos ese nuevo círculo hasta que quede ligeramente más grande que el anillo anterior. Damos Enter para terminar y le bajamos aquí la opacidad a un 30%. Y repites esto mismo hasta tener la cantidad de anillos que quieras. En mi caso voy a hacerlo 2 veces más como en el caso anterior. Bien, y como puedes ver, así también puedes construir este efecto obteniendo el mismo resultado. Es un poco más manual como te pudiste dar cuenta, pero es una buena alternativa. Entonces tú vas mirando y puedes probar hacerlo de las dos maneras, a ver cuál opción te es más fácil y se ajusta a tu manera de trabajar. A mí en lo personal me va mejor con la opción del pincel, pero como te digo, cada persona trabaja de manera diferente. Entonces podemos aquí eliminar este grupo de efecto radar 2 y quedarnos con la opción del pincel. Y antes de cerrar con esta lección te quiero mostrar una última cosa. Y es que si recuerdas al principio de la lección te dije que es importante que este grupo de efecto radar quedara por debajo del fondo de los nodos. Y ahora que lo tenemos dibujado es más fácil mostrarte el por qué. Y es que si por ejemplo tuviésemos ese grupo por encima del fondo, en este caso no pasa nada porque el color de los anillos es igual al del fondo. Pero ¿qué pasa en el caso de que tú quieras que los anillos tengan un color diferente? Por ejemplo, vamos a cambiarle aquí el color rápido. Lo que va a pasar es que se te va a pintar todo, inclusive el interior de cada punto importante. Mientras que si tuvieses ese grupo por debajo del fondo, únicamente te van a quedar los anillos con ese color. Entonces siempre es aconsejable tenerlo de esta manera.
Entendiendo esto, vamos entonces a darle control Z para volver. Bien, y así terminamos con este efecto radar que le da una estética interesante al plano y de alguna manera enfatiza sus puntos estratégicos o importantes de tu proyecto.